participativo. Es un tema que seguramente pues todos hemos experimentado, ¿no? Acerca del tema del que vamos a abordar, que afortunadamente ya en los últimos años parece que se habla más al respecto, aunque seguramente pues todavía tenemos algunas limitaciones para dar apertura, algunos desafíos todavía para abordar este tipo de temas que son más bien de salud, de salud mental, ¿vale? Porque muchas veces nuestra normativa o los marcos jurídicos que podemos tener en torno a la bioseguridad o salud ocupacional, pues se enfocan más en aspectos de zoonosis, en aspectos de los materiales con los que trabajamos, radioactivos o peligros de otro tipo, pero muy poco, o es que prácticamente nada, o nada, aborda aspectos de salud mental. Y generalmente me gusta iniciar con una pregunta que nos ayude a romper el hielo. Y sería esta. Para ustedes, que muy probablemente la gran mayoría de ustedes, si no es que todos, que están en un bioterio, que han trabajado con animales, han enfrentado situaciones que podrían considerar que llevan una carga emocional, ¿no? Entonces pueden hacer uso del chat o si quieren hacer uso del micrófono, ayúdenme a contestar para ustedes qué situaciones relacionadas con los animales pueden generar una carga emocional en quienes trabajamos en un bioterio. Entonces, no sé si alguien quiere hacer uso del micrófono o en el chat. ¿No? Ok, los procedimientos de eutanasia, ¿no? Eso sí es de lo que más se habla en torno a la fatiga por compasión. Sí, justo la parte de la eutanasia, contención emocional de alumnos o usuarios del bioterio en eutanasia, procedimientos experimentales invasivos. Sí, pues hay procedimientos invasivos y vemos a los animales no pasarla en momentos tan bien, ¿no? Eutanasia. Destetes, bueno, la separación de las crías, de los papás, em, la ausencia de buscar alternativas frente a procedimientos que pueden mejorar la calidad del bienestar, el destete nuevamente, algo más. Pues no, son algunos de los elementos o algunas situaciones que sí podríamos relacionar con cargas emocionales. La eutanasia, animales enfermos, animales que no responden a tratamientos, muchas veces animales enfermos que se decide dar algún tipo de tratamiento no pueden responder muy bien a los tratamientos. Lo que mencionaron ahorita en el chat, procedimientos invasivos, sabemos que se llevan a cabo diferentes tipos de procedimientos, algunos serán de poca invasividad, pero hay otros que sí son de alta invasividad, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos sufrir a un animal. A veces suceden mortalidades inesperadas, justo lo que ahí mencionaron, muertes repentinas. De pronto llegamos un día al bioterio a revisar a los animales y encontramos animales muertos, incluso miembros de comités que leen los protocolos, desde ahí pueden tener una carga emocional, el aprobar proyectos que sabemos que podrían estar bien justificados, o sea, se ve el beneficio, o sea, en esta ponderación del daño-beneficio, se pueden justificar por el bien mayor, pero sabemos que en el camino, pues los animales muy probablemente pues, no la pasen tan bien o son considerablemente invasivos o van a ser sometidos a procedimientos que sí les van a generar molestia, que les van a generar dolor. Bueno, inconsciencia sobre la sintiencia o bienestar por parte de los usuarios, ¿no? Es algo que también puede llegar a frustrarnos. Nosotros hablar de bienestar, pero luego no todos tienen esta misma concepción del bienestar o comprenden de la misma forma el bienestar o queremos que cuiden queremos que todos cuiden a los animales como nosotros a veces los cuidamos. Bueno, algo que también se habla mucho. em, el hecho de que hay animales, no sé si les ha pasado, que de pronto generamos
más vínculo, generamos vínculos, pero a veces esos vínculos son más cercanos con ciertos animales, ¿no? Por alguna razón, porque sentimos más empatía, porque pasamos más tiempo con él, porque sucedió una situación que hizo que se generara esa cercanía, ese vínculo de una manera mucho más especial y entonces después la eutanasia es otro tema. Situaciones que generan angustia por tratar de mantener las condiciones del laboratorio del día bien controladas que comprometen el bienestar. Sí, muchas veces, no sé si va en esto, cuando no funcionan, no sé si les ha pasado que de pronto se descompone el sistema de inyección y extracción de aire y entonces no pueden controlar el ambiente, que no está directamente en sus manos, pero que sí, o sea, sabemos que eso puede repercutir en el bienestar y nos estresamos, ¿no? Entonces, pues hay otras, todas estas son situaciones que pues van a tener cargas emocionales. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Tenemos la libertad en nuestra institución de hablar de todas estas emociones por las que pasamos en nuestro trabajo día a día? ¿Ustedes dentro de sus instituciones pueden hablar de esto? ¿Tienen la libertad? ¿Tienen algún tipo de apoyo? ¿O con quién lo hacemos? ¿Alguien quiere tomar el micrófono o en el chat también? Bueno, por parte de los compañeros y el jefe, que es algo muy bueno, tener al menos esa red dentro de la institución o el departamento donde laboro y tener esa confianza, además, y seguridad de que mis compañeros, de que mi jefe, sí va a haber esta posibilidad de hablar de todas estas cargas emocionales. Bueno, aquí ya van dos comentarios que dicen que sí, todos los demás. Bueno, no existen ni se contemplan en muchos otros bioterios. Eso es lo que llega a suceder. En realidad no es algo que importe, no es algo ni siquiera que se considere, ¿no? O sea, porque no se habla al respecto, ¿no? Entonces, bueno, aquí la doctora Ledis dice que al menos yo la tengo con mi equipo y mis superiores. Em, desde su perspectiva, ¿se considera una falta de profesionalismo mostrar tristeza, mostrar eh, frustración cuando pues suceden estas situaciones? Porque, bueno, hay ciertos argumentos con los que luego nos encontramos en la academia y es que llorar por los animales, tener estos sentimientos de tristeza por los animales es algo que no debería pasar. De hecho, durante mucho tiempo en escuelas de veterinaria se solía preguntar, bueno, ¿y tú por qué entraste a veterinaria? Y uno decía, oh, pues me encantan los animales, ¿no? Era como lo clásico que uno contestaba, me gustan mucho los animales. Y de pronto había académicos que decían, no, pues, si te gusta, no es aquí nada más abrazar animales y apapacharlos, sino que pues es veterinaria y es la producción, porque aquí al menos es veterinaria y zootecnia, y mucho de las escuelas está enfocado a la producción, a toda la cadena de producción, y pues no están para eso, no estamos para ser tan sentimentales, ¿no? Entonces, de pronto nos encontramos todavía con esas ideas que durante mucho tiempo han permeado. Entonces, bueno, pues son algunos de los aspectos que nos ayudan ahorita a romper el hielo. Y me gusta retomar esto también porque mucho se habla del bienestar animal, ¿no? O sea, ya es parte también de la normativa, ya es parte de este compromiso, es parte del refinamiento hacer esta consideración de los aspectos de bienestar de los animales, cómo los voy a mantener, cómo los voy a alojar, que les voy a cuidar su ambiente, sus alojamientos que sean adecuados, respetando espacios vitales, que, que se establezcan puntos terminales. Cuando se modificaron las libertades a los dominios, bueno, pues se empieza a hablar también de que los animales tienen que estar expuestos y promover estados emocionales positivos. Entonces, una interacción entre los mismos individuos de la especie o también generar estos vínculos. Y entonces, esto es muy importante, sí es cierto,
ya hay también mucha apertura, ya dentro de normativas, sobre todo de tipo europeo, ya es una obligación toda esta consideración del bienestar, ya parece también ser una obligación, por ejemplo, la implementación de programas de enriquecimiento ambiental que estimulen, que tengan ambientes complejos, que tengan mayor plasticidad neuronal. Entonces, todo de los animales se ha venido trabajando, en algunas instituciones con mayor o menor éxito, pero es algo de lo que últimamente vemos muchos programas de capacitación, pero para que todo esto sea aplicado de una manera correcta, pues depende de nosotros, ahora sí que de los cuidadores. Y hace un poquito también en la federación ofertó un curso justamente de fatiga por compasión, pero creo que el título, si no mal recuerdo, era ¿Y quién cuida a quienes cuidan? ¿No? Y que me parece muy pertinente traerlo aquí. O sea, sí está muy bien esto, qué bueno que ya hay esta consideración, hay que trabajar todavía mucho en ello, pero justamente mucho depende de nuestro trabajo día a día para que en todo esto se dé cumplimiento. Entonces, de ahí a todos estos aspectos de fatiga por compasión. ¿Qué pasa con las personas que todos los días justamente hacen posible ese bienestar del que tanto hablamos, como ese compromiso del refinamiento de los procedimientos experimentales? Entonces, ¿quién está involucrado para que se desarrollen los procesos experimentales de una forma exitosa y se vayan refinando? Todos los que están dentro de las instalaciones, que pueden ser técnicos, laboratoristas, los médicos veterinarios, los investigadores, ¿no? Y los estudiantes también son muy importantes para que todos estos procedimientos se desarrollen de una forma exitosa. Los mismos integrantes de SICUALES que pueden ser investigadores, también pueden estar elaborando dentro de la institución, pero que además tienen una de las funciones de los SICUALES, pues tiene que ver con la aprobación de protocolos, pero esta aprobación, de la cual también se habla mucho, pues tiene que cumplir una serie de requisitos, éticos y metodológicos. Entonces, pues, ¿a qué nos enfrentamos todos los que estamos involucrados dentro de los bioterios? A todo esto que ustedes previamente mencionaron, el desarrollo de protocolos que podrían ser invasivos, estudios de oncología, estudios de neurociencias en donde hacen cirugía estereotáxica podrían ser de alta invasividad, aquellos donde tienen modelos de enfermedad crónica, enfermedad severa, aquellos donde son modelos de enfermedades infecciosas, pero que si el animal es susceptible además a desarrollar la enfermedad, incluso se puede comprometer su vida, a la aplicación de métodos de muerte, que es lo más relacionado con las fatigas por compasión, la aplicación de métodos de muerte. Normalmente, pues son animales de laboratorio, van a pasar por todo un procedimiento experimental, pero al final se les termina aplicando un método de muerte. Este normalmente relacionado con la obtención de muestras. Yo hice mi modelo de enfermedad y entonces voy a ver el efecto de un tratamiento y después necesito ver, puede ser, o el efecto más bien de ese tratamiento al que someto a mis animales, pues va a requerir muestras de órganos, muestras de tejido, y entonces pues por eso se les aplican métodos de muerte. O bien animales que no sobreviven durante los procedimientos. Entonces, digo, hay situaciones en las que, como ahí mencionamos hace un momento, bueno, pues el animal aparentemente estaba bien un día y al otro día ya está muerto, encontramos el cadáver, ¿no? O se tienen que aplicar puntos terminales antes de que estaba programado el de la finalización del proyecto experimental. Entonces, esto nos puede llevar a conflictos éticos e incluso decisiones difíciles. Creo que también cuando se empezó a abordar mucho de la fatiga por compasión fue justamente a raíz de la pandemia, porque muchos bioterios tuvieron que tomar decisiones sobre los animales. No sé si se acuerdan, pero al menos acá en la universidad, pues de un día a otro toman la decisión de cerrar la universidad
mandaron a todos los alumnos a sus casas, porque además todo se mandó a un sistema en línea. Iba a haber menos personal dentro de los bioterios, también a los trabajadores que tenían algún tipo de comorbilidad o riesgo a enfermarse, pues también los mandaron a trabajar desde casa. Y entonces, pues hubo menos trabajadores. Y pues, ¿qué iba a pasar con todos esos animales si no íbamos a tener el personal para atender a todos? Si los alumnos pues, no iban a poder trabajar con los animales. Y bueno, pues muchos tuvieron que reducir colonias. Y entonces, para muchos sí tuvo una carga importante el aplicar un método de muerte a animales que pues estaban completamente sanos, animales que estaban en sistemas de reproducción, animales que estaban esperando llegar a ese punto para ser utilizados en investigación, ¿no? Hay que recordar que los protocolos pues tienen ciertos criterios de inclusión para iniciar experimentos, ya sea de edad o de peso, y entonces pues se quedaron en el camino, ¿no? Y entonces pues se suspendieron muchas actividades. Entonces, pues esas al final sí son conflictos éticos que nos podrían llevar a estas cargas emocionales y seguramente como estos hay muchos otros ejemplos. Entonces, muchas veces se habla dentro del bioterio, pues aparentemente hay un iceberg. Esta exposición constante, pues sí nos llevaría a tener costos emocionales. Ujú. Incluso considerando que tal vez desde nuestra percepción, incluso considerando cómo trabaja el bioterio, cómo opera, que todo lo hace bajo manual de procedimientos operacionales, bajo normativas actualizadas y todo esto, pues el hacer ciertos procedimientos, sí, claro, puede tener un costo emocional, ¿no? Por eso los programas por ejemplo, Estados Unidos, que ya tienen mucho más encaminados a minimizar la fatiga por compasión, justamente abordan estos aspectos de cuál es el costo de cuidar, ¿no? Y cómo se pueden mitigar esos costos, porque al final sí son costos emocionales. Seguramente ustedes han pasado por momentos de culpa, de tristeza, hay momentos de duelo, ¿no? De pronto hay personas que pueden tener estos sentimientos de duelo muy semejantes a la pérdida de un familiar, así de cercano, porque generaron ese vínculo. Y es que también eso nos hablan en torno al bienestar, ¿no? Por un lado, tenemos que tener a los animales generando esos vínculos que se acostumbren a nosotros, ¿no? Muchos nos dicen, sobre todo en los programas de capacitación, no queremos que los animales nos tengan miedo. Queremos que nos tengan confianza, queremos que se acostumbren a nosotros, se acostumbren a nuestro manejo, se acostumbren a nuestra voz, al sonido de nuestra voz, acá estamos platicando con ellos. Yo siempre platico la historia de una alumna que llegó ahí con nosotros y hacía como reiki con las ratas y entonces pues ahí las tenía tendidas y las ratas eran tan manejables, se dejaban hacer, pues todos los procedimientos se habituaron al manejo y entonces pues los procedimientos parecían ser menos invasivos porque las ratas parecían así unos peluches que se dejaban hacer todo. ¿No? Y entonces, claro, cuando nos enfrentamos a esta otra parte de que finaliza el proyecto o por ejemplo, otras situaciones donde vemos crecer a los animales, pues estamos en colonias de reproducción, los vemos nacer, los vemos crecer, pues desarrollarse, todo esto, y de pronto también nos dicen hay que pues aplicar un método de muerte, sí nos lleva a todos estos sentimientos de duelo, de frustración, de ansiedad y pues la respuesta y el procesamiento también depende de cada persona, pero a muchas podrían llegar pues a un momento de desconexión emocional totalmente. Yo me desconecto porque no voy a estar llorando por cada individuo que tenga que hacer este procedimiento. Es parte de mi trabajo, ¿no? Así debe ser. Y entonces me desconecto totalmente. Entonces, esto es algo que, claro, debe preocupar desde el punto de cultura del cuidado, debe preocupar incluso a la institución y empezar a considerar todas estas cargas emocionales y ofrecer alternativas para minimizar estas situaciones. Ay, no sé por qué me fui hasta allá. Entonces, empezando a hablar de fatiga por compasión.
un poco de la línea del tiempo. Se empieza a hablar de efectos y cargas emocionales con Charles Spiegel a principios de los años 80, con una condición que se llamó como el estrés secundario traumático o estrés traumático secundario. Y él lo conceptúa como estas respuestas psicológicas que experimentan familiares de personas que sufrieron algún tipo de trauma, o bien profesionales que atendían a personas con algún tipo de trauma. Ujú. Entonces, aunque los profesionales en este caso no habían vivido esa experiencia de forma indirecta, el efecto de forma indirecta sí podía resultar en un problema mental, en un problema emocional. Entonces, fue el primero que habla acerca de este tipo de situaciones, que esto al final lo relacionan mucho con la fatiga por compasión, o aspectos lo relacionan mucho con fatiga por compasión. El estar expuesto a sufrimiento, el estar expuesto a este tipo de procedimientos también tiene una carga de este tipo. Y años más tarde aparece Freudenberg y Christina Maslach, que hablan de otro problema que se da en el ámbito laboral, pero más relacionado con el entorno, que es el síndrome de burnout. Y este seguramente lo han escuchado, que está más relacionado a el ambiente laboral, el trabajo y las condiciones que hacen que me desgaste progresivamente en términos emocionales. Y ellos, en realidad, lo que hacían era ver la situación de los cuidadores, por ejemplo, en clínicas de adicción, y se daban cuenta que era mucho estrés, que las jornadas de trabajo o de apoyo pues eran muy largas, que pues el ambiente en general era complicado, y entonces él habla de este concepto. Ahora, lo que se reconoce más de la doctora Maslach tiene que ver con que lo desarrolla más científicamente, y de una forma más estructurada en tres etapas de este síndrome, burnout, que es el agotamiento emocional que puede pasar una persona que está trabajando en un entorno que no le favorece. Ya no puedo más, ya estoy muy cansada emocionalmente, ya me siento muy cansada. Ujú. Y entonces eso puede resultar en una despersonalización, que también lo podemos encontrar en en diferentes documentos, como cinismo también. Soy indiferente, o sea, mi respuesta a ese ambiente complicado es que me desconecto y soy indiferente a la situación, tomo distanciamiento de la situación, eso me conviene más como una forma de protección. Y por último, la baja realización, que está también muy reportada en ambientes laborales, ¿no? Ya no me siento a gusto con lo que estoy trabajando. Normalmente lo que buscan, se supone, o buscamos en el ámbito profesional, es una satisfacción, este sentimiento positivo de propósito o satisfacción de lo que yo estoy haciendo, a pesar de que puede ser difícil. Es decir, en el ámbito de bioterio yo puedo decir, mi trabajo es difícil, porque yo creo que trabajar en este ámbito es difícil, pero vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Porque mi trabajo ayuda a entender mejor las enfermedades, mi trabajo ayuda a desarrollar vacunas, mi trabajo ayuda ya directamente con el manejo de animales al bienestar. No sé si les ha pasado esta satisfacción sobre todo cuando meten elementos de enriquecimiento ambiental, o bueno, es algo que a mí me gusta en esto del bienestar, meter elementos de enriquecimiento ambiental. Y cuando veo mejor a los animales es una satisfacción, que es parte de mi trabajo. Entonces, todo esto es lo que buscamos, darle ese sentido positivo, es darle ese sentido a lo que hacemos día a día.
¿no? Entonces, cuando esta baja realización, más bien cuando se da esta baja realización, cuando ya no me satisface, cuando ya no me siento cómoda, pues entonces es algo de preocupación. No sucede exclusivamente aquí. El síndrome de burnout tiene la característica de que se puede dar en todos los entornos laborales. La fatiga por compasión, más bien, tiene que ver con los cuidadores, que se da mucho más en el ámbito médico. De hecho, Carla Johnson ya a principios de los 90 publica un artículo en la revista Nursing, porque ella es enfermera y escritora de Estados Unidos, y se da cuenta que el personal de enfermería que está día a día cuidando enfermos, pues empieza a tener este tipo de problemas de desconexión, de desapego, de frustración, de signos de depresión, ¿no? De duelo. Entonces, ella de una forma, también habla al respecto. De hecho, a ella se le reconoce como de las primeras que habla de una forma ya más científica, que es la fatiga por compasión, sobre todo en profesionales de enfermería. Y años más tarde, Charles Figley regresa, retoma este concepto de Johnson de fatiga por compasión y entonces pues ya lo extiende a todos los profesionales de la salud expuestos al sufrimiento de otros individuos, ya por el 95. De hecho, él es importante porque también fue de los primeros que empieza a establecer estas evaluaciones, estos exámenes psicométricos, para hacer estas evaluaciones de si una persona tiene fatiga por compasión, ¿no? Porque pues sí hay ciertos parámetros para determinar que una persona está experimentando fatiga por compasión. No todos experimentamos todos los procesos que hacemos con los animales de la misma forma y por eso es muy importante que cuando pues uno está pasando por este tipo de situaciones sea atendido por un profesional que determine, ¿no? Si está pasando por fatiga por compasión y en qué grado está de esta condición, porque también con base en eso, pues ellos, el personal, en este caso psicólogos, determinan la forma en la que van a actuar. Si bien hay programas, hay varios, no muchos, hay varios programas, sobre todo de Estados Unidos, que al menos yo he visto, pero sí hay ciertas personas que requieren pues ya una atención mucho más personalizada, muy específica. Y entonces ya se establecen una serie de herramientas para trabajar con esa persona. Y a partir del 2000 se empieza a hablar no solamente en profesionales de cuidado humano, como los enfermeros, médicos, los fisioterapeutas, todo esto, sino también en la medicina veterinaria, porque también los médicos veterinarios, no solamente en el bioterio, pues pasan por decisiones médicas complejas, aquellos que están en la clínica. Aquellos están en la clínica y también se enfrentan a dilemas éticos al final de la vida, cuando pues ya hay límites, ¿no? Dentro de la medicina, cuando ya no es posible dar algún tipo de tratamiento y tal vez lo más pertinente es aplicar un método de eutanasia. Entonces, ya se empieza a hablar en el ámbito veterinario a partir del año 2000. Y afortunadamente, pues cada vez vemos más publicaciones donde se muestra esta preocupación porque se reconoce que el médico veterinario también pasa por esta situación, por estas cargas mentales. Ujú. Y entonces, esto tiene que ser también un parte de compromiso institucional para que todo se vaya uniendo. Volvemos a lo mismo, ahora nos hablan mucho del bienestar, con las evaluaciones de bienestar, puntos terminales, también una exigencia como parte de una ciencia mucho más rigurosa, ¿no? Ya no nada más son 3 Rs, ahora hay un montón de Rs, hay más de 12 Rs, que mejores diseños experimentales, que mejores diseños estadísticos, pero también la salud humana tiene que ser igualmente importante. Porque si algo se le reconoce al humano es esa capacidad que tiene y no es exclusivo del humano. Ahora otros animales también se ha demostrado que lo tienen, pero mucho se habla de la empatía, o sea, este constructo mental que nos permite resonar con los sentimientos positivos y negativos de los demás. Se considera que sentir empatía
es uno de los primeros pasos para establecer una conexión social. Por eso es que podemos sentir alegría o nos puede dar mucho gusto experimentar este sentimiento cuando alguien, sobre todo muy cercano, pasa por una situación que le da mucha alegría o que una situación en su vida, ¿no? De felicidad. Así como podemos experimentar angustia cuando alguien cercano está sufriendo, ¿no? Un hermano, nuestros papás, bueno, los que tienen hijos y algo está mal con ellos, también es un sentimiento que se puede reflejar en nosotros. Pero también pues sentimos empatía por animales no humanos, entonces pues reconocemos que otros individuos también pasan por estados de placer, estados negativos de dolor, angustia, y entonces pues hay que atender. Y como mencioné al inicio de la sesión, pues muy poco se habla dentro de la normativa acerca de la salud mental, ¿no? Al menos aquí en México, nuestra norma que tiene ahí un párrafo que aborda aspectos de salud mental, pues sí dice que el técnico de bioterio, todo el personal involucrado que está dentro de un bioterio, pasa por ciertos riesgos que pueden ser agentes físicos, químicos, biológicos, por ejemplo, zoonosis, y dentro de los programas operacionales de los POEs, tenemos que integrar qué va a pasar con todos estos riesgos y también tener programas de salud ocupacional para todos los técnicos que están trabajando dentro del bioterio, pero muy poco se habla de esta necesidad de, por ejemplo, la atención psicológica, ¿no? Para todos que nos hagan una evaluación, estaría bien que todos fuéramos sometidos a una evaluación para saber si estamos pasando por algún problema de fatiga por compasión. Ahora ya, ¿cómo se define la fatiga por compasión? Como un estado que experimentan quienes ayudan a personas o animales en situación de angustia. Se trata de un estado extremo de tensión y preocupación por el sufrimiento de aquellos a quienes se ayuda. Puede generar estrés traumático secundario en la persona que presta la ayuda. Por eso es que Charles Figley lo retoma y entonces amplía el concepto de fatiga por compasión, a diferencia del síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout dice que es un agotamiento prolongado de la energía y se caracteriza por la experiencia de cansancio emocional, sentimientos de baja realización personal e insuficiencia, así como despersonalización. Pero este está más amplio en el ambiente profesional. No necesariamente tiene que ver con el cuidado de otro, que es la fatiga por compasión, y muy probablemente ahí recae la diferencia. Alguien que trabaja en oficina todo el día enfrente de una computadora por la carga de trabajo puede tener este síndrome, a diferencia de la fatiga por compasión, que pues hay más bien es el costo de estar cuidando y ver sufriendo a otros individuos. Entonces, una persona, digamos, un técnico de bioterio, podría estar experimentando tanto síndrome de burnout como fatiga por compasión. Sí, sí podría, si además el ambiente laboral no es favorecedor. Además de cuidar, el ambiente laboral no me favorece. Veamos en un par de escenarios. Digo, me voy a adelantar aquí tantito. En este escenario, Luis ha trabajado como técnico por más de 10 años. Su trabajo cotidiano, que seguramente se nos hace familiar a todos, incluye alimentar a los animales, cambiar sus cajas, monitorear su salud para asegurar el bienestar animal y llenar bitácoras de registro. En los últimos meses, el bioterio ha enfrentado escasez de personal. Entonces, si antes Luis tenía que cambiar 100 cajas, ahora tiene que cambiar 200 cajas, porque no hay personal. Y además, si tenía, si es de estos bioterios que tenía equipo de lavado de cajas y se descompuso, pues ahora hay que lavar cajas a mano. Y eso físicamente, si son técnicos o aquellos que nos ha tocado lavar cajas de animales, muchas cajas de animales, muchos bebederos, es físicamente además muy agotador. Y no tan solo eso, que
no le van a pagar más, no le están pagando más por hacer el doble de trabajo y la exigencia es la misma. Entonces, ahí, ¿qué sucede? Pues hay presión por mantener la calidad del cuidado, porque ni me están pagando más, incluso estoy trabajando más, porque tal vez esto no lo hago en mi jornada, no te lo termino en mi jornada laboral, en mis 8 horas, sino que esto implica que me tengo que quedar 2 horas más a trabajar. Ujú. Entonces, luego aquí nos pasa, tenemos horas de entrada, pero horas de salida no tenemos, porque de pronto se junta el trabajo. Y entonces esta presión constante por mantener la calidad del cuidado y cumplir con protocolos sin errores, pues es constante. Entonces, esto es un síndrome de burnout. Ujú. ¿A qué lleva? Al agotamiento físico y emocional, lo que mencioné hace un momento. Para los que nos ha tocado estas actividades de técnicos son pesadas físicamente, son muy agotadoras, ¿no? Sobre todo si se hacen diario. El lavado de cajas, cargar bultos de cama, cargar bultos de alimento, también empiezo a ser mucho más indiferente y desapegarme con actividades rutinarias que incluso podrían haberse implementado como parte del bienestar. ¿Qué pasa si, no sé si ustedes ya han tratado de implementar estos procedimientos de rutina de cambiar con tubitos, que es parte del refinamiento que ahora se habla mucho, pero que implica tiempo? Y como Luis tiene la presión de acabar porque tiene que terminar este cuarto, irse al otro y después lavar cajas, pues esto lo va a dejar de hacer, ¿no? Entonces, pues como antes, lo clásico, y entonces nada más vamos a ver ratones volando de una caja a otra. Y además, si en algún momento sintió esta satisfacción en su trabajo, pues muy probablemente eso lo va a ir perdiendo por el mismo cansancio. ¿Vale? Entonces, ese sería como un ejemplo del síndrome de burnout aplicado aquí a una situación del bioterio. Entonces, ¿cuáles son los signos? En realidad, los signos son muy diversos, muchas veces asociados a la depresión. Y bueno, pues digo, a personas que, y ya por experiencia, que conocen más o menos, que han venido trabajando con esos laboratoristas pues, o con técnicos, pues muy probablemente se puedan dar cuenta de que esa persona ha cambiado, de que esa persona trabaja distinto, de que esa persona se ve más retraída, de que esa persona se ve más cansada porque incluso tal vez no esté durmiendo bien, que esa persona puede estar más irritable o más reactiva, ¿no? Contesta de una forma muy grosera, siempre a la defensiva y entonces por todo hay problemas y entonces, pues esos son, ahora sí que esos serían signos de alarma, ¿no? Que nos llevarían a pensar que esa persona necesita hablar, esa persona necesita llegar con un profesional que le pueda orientar, le pueda dar una terapia. Y, y la fatiga por compasión sería más bien un escenario como este. Carmen, que es médico veterinario de un bioterio y que pues podría tener las mismas actividades que en el caso anterior, se encarga del cuidado, manejo, monitoreo de animales de experimentación, aunque ella sabe la importancia de que tienen los animales para la investigación y su trabajo lo hace con profesionalismo, comienza a experimentar estas cargas emocionales y malestar al presenciar el sufrimiento de animales sometidos a procedimientos invasivos y a la aplicación de métodos de muerte, y pese a que pues tiene esfuerzos o hace grandes esfuerzos por cuidarlos. Y volvemos a esto, esta carga moral de yo los cuido, yo veo por ellos todos los días, me preocupa su bienestar. Aquí tengo peces, yo evalúo todos los días la calidad del agua y hago evaluaciones generales de salud de los animales. Estoy en el área de reproducción, ¿no? Volvemos a lo mismo, cómo se desarrollan, cómo crecen y de pronto y sabemos que tienen pues un objetivo de investigación, de comprender, tener objetivos científicos, ¿no? Y que desde ese punto se podría justificar
pues la carga son todos los procedimientos que tiene que hacer con ellos. O bien podría enfrentarse a algo que también se habla mucho dentro del ámbito médico, que es el estrés, como un estrés moral, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con una mala determinación de puntos terminales o falta de comunicación entre los investigadores y los que están directamente trabajando en el bioterio. Imagínense una situación donde ven a unos animales muy mal, no sé, pensemos en un modelo de oncología, donde animales desarrollaron tumores y esos tumores ya están muy grandes, esos tumores ya están interfiriendo con el animal, ya no puede alimentarse bien o ese tumor es tan grande que ya se ulceró. Una situación un poco severa y que ustedes digan es que ese animal ya se le tiene que aplicar eutanasia, pero no puedo en realidad tomar la decisión yo de aplicar la eutanasia. ¿Por qué? Porque tengo que decírselo al investigador y al investigador no lo localizan o les dicen, no te preocupes, déjalo así, mañana ya viene el investigador y entonces se toma la decisión, o sea, la aplicación de punto terminal y la aplicación del método de eutanasia. Entonces, ese tipo de cosas también generan cargas emocionales y dilemas éticos constantes. Entonces, el aislamiento emocional. Qué bueno que aquí al inicio de la sesión, pues varios dijeron, yo sí tengo un sistema, yo con mis compañeros de laboratorio, yo con mi jefe, y hay esa comunicación, pero la realidad es que hay muchos reportes de que difícilmente es algo que esté abierto a platicar fue incluso fuera del bioterio. Es decir, tenemos confianza con nuestros familiares, lo que le decía Cristina también al inicio, o sea, tengo la confianza de llegar a una cena familiar y decir, pues esto que me viene afectando, que hoy terminó el proyecto de investigación y se le tuvo que aplicar la muerte a 30 animales, 50 animales, y entonces hay muchas cosas que uno se quedan callados, también porque me digan que soy muy sensible, porque me digan que soy muy sentimental, ¿no? Entonces luego por eso callamos y nos quedamos con todo este dolor, con toda esta frustración, con toda esta tristeza y nos va generando ese aislamiento emocional. Y bueno, la culpa anticipatoria. Carmen además revisa proyectos de investigación y hace rato también lo mencioné. Valoramos desde un punto de vista ético los proyectos de investigación, pero pues ya sabemos que los proyectos de investigación se categorizan por niveles de invasividad y desde que leemos el documento, pues ya vemos que los animales pues, van a ser sometidos a una serie de procedimientos que muy probablemente pueden ser dolorosos, ¿no? Y aunque uno va a ser exigente con los puntos terminales, aunque uno puede ser muy exigente en el uso de analgésicos o mayor cuidado en todo lo que tiene que ver con los procedimientos que se van a hacer con ellos, pues ya sentimos un poco de culpa anticipatoria. Eso también está reportado sobre todo en los miembros de SICUALES, que además pueden ser investigadores. Ujú. Entonces son dos situaciones que puede pasar el mismo individuo dentro de un bioterio. Es más, ahora que estaba haciendo pues un poco de investigación al respecto, un individuo puede estar en la mañana muy frustrado por cuestiones del ambiente laboral y en la tarde puede estar frustrado o con depresión, ansiedad por cuestiones derivadas del experimento y fatiga por compasión. O sea, el mismo individuo puede tener síndrome de burnout en la mañana y en la tarde fatiga por compasión o de un día para otro cambiar y entonces esto generar las cargas emocionales y resultar en cambios emocionales de disminución de empatía, de tristeza, mayor irritabilidad, el descuido del autocuidado. Por eso también muchos de los programas de fatiga por compasión encaminados a disminuirla o a tratar de prevenirla en medida de lo posible tienen que ver con acciones de autocuidado. Sí, de alguna forma darme cierta prioridad ahora sí que a mi persona, y si yo estoy bien, es decir, si yo estoy bien, pues voy a tener la posibilidad de cuidar a todos los que van a estar bajo mi responsabilidad, ¿no? Y entonces, pues te dicen, no, el ejercicio, ve a hacer yoga,
meditar, lee un libro que nada tiene que ver con lo que estás haciendo, pasa tiempo con amigos, haz otras actividades que sean totalmente ajenas a tu labor del día a día. Y entonces mucho está enfocado en el autocuidado, como esta prioridad de que si uno está bien, pues va a poder cuidar a todos los demás. Entonces, ¿qué también puede pasar una persona que tenga fatiga por compasión? Aislamiento, lo vemos mucho más aislado. También algo que está ampliamente reportado en personas que tienen fatiga por compasión son las dificultades para dormir y alteraciones del sueño. O no duermen o duermen mucho. Y las personas que no duermen empiezan a automedicarse. Las que empiezan a tener insomnio empiezan a automedicarse. ¿Con qué se medican? Bueno, aquí hay algunos reportes porque que la valeriana y la melatonina, que son como las cosas más naturales. Hay otros que toman antihistamínicos porque los antihistamínicos son pues un poco relajantes, ¿no? Hay quien que también está reportado, aumenta, por ejemplo, el consumo de cigarro, aumenta el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? También y que incluso como compañero se puede notar esta sensación de agobio, ¿no? O agotamiento ante todas estas exigencias por las que tienen que pasar. Entonces, esta pérdida de interés, ¿no? Esto que he venido pues abordando, yo antes disfrutaba mucho las actividades que hacía con los animales y todo esto, pero de un día para otro ya no lo disfruto de la misma forma. Ya me pesa ir a trabajar, ya no quiero ir a trabajar o ya no quiero ir cuando sé que el día va a representar aplicar métodos de eutanasia a los animales. Ujú. Entonces, incluso para el personal de enfermería, está por etapas. Esto no está ampliado, por ejemplo, para el médico veterinario en general y mucho menos para los que están involucrados dentro del contexto de bioterio, pero al menos en el campo de la enfermería sí hay una clasificación o más bien una serie de etapas por las que pasa un individuo que llega a fatiga por compasión. Y entonces, pues algo que se recomienda mucho en el ámbito el médico, pues es justamente identificar cualquier signo. A veces estamos tan metidos en, en nuestras actividades que pues no reconocemos ni cuando algo en nosotros ya es diferente o a veces mucho menos para estar reconociendo a compañeros que tenemos ahí día a día. En ocasiones sí, pero por eso es que las instituciones tal vez en este sentido deberían hacer una valoración periódicamente. ¿Qué tanto? Por ejemplo, Estados Unidos menciona dentro de sus campañas que al menos los técnicos de bioterio o bueno, que el personal en general que trabaja dentro de Bioterio debe estar siendo evaluado cada año, o esa es la recomendación cada año, si se puede. Ujú. No sé ustedes si han pasado por algún tipo de evaluación de este tipo, pero más bien la experiencia que tenemos aquí en México es como las que yo he tenido como cercanas, pues ha sido un individuo, una persona que se siente mal al hacer procedimientos, que pide ayuda, pero si no pide ayuda, pues nadie sabe que está pasando por un proceso de este tipo. Entonces, aquí en Bioterios, pues sí se debería fomentar mucho estas evaluaciones para diagnosticar, ¿no? De entrada, qué es la fatiga por compasión y además, como mencioné hace un momento, qué es lo que puedo hacer al respecto. Y algo que también mencioné un poco y que sigue siendo un estigma dentro de la academia es este miedo a ser catalogado como débil o emocional o no apto para la investigación dura. Ni modo, es la investigación y hay que lograr objetivos experimentales y entonces pues no podemos mostrar como esta debilidad, ¿no? Entonces todo es por el bien mayor. Y entonces pues, nos encontramos con argumentos a veces de así es esto, así es la ciencia, así se debe desarrollar, así son los procedimientos con los animales. De hecho, muchas veces seguramente nos dicen, no te encariñes con los animales,
¿no? No les pongas nombre a los animales. No sé si les ha pasado, pero bueno, yo a muchos animales les he puesto nombre. Pero sí algo que luego nos dicen es no les pongas nombre, porque si les pones nombre, te encariñas más y va a ser más difícil después cuando se le tenga que aplicar el método de muerte. O es solamente un animal, ¿no? Y todavía encontramos esos argumentos. Pues es solamente un animal, ¿por qué te encariñas? Es solamente un animal, es solamente una rata, es solamente un ratón, ¿no? E incluso pues algunos ya un poquito más radicales, si no puedes hacerlo, entonces considera si este es el lugar donde debes estar, porque muy probablemente este trabajo no es para ti. Entonces yo creo que mucho recae en cambiar, en aceptar que es un problema, es una situación que existe, es una situación por la que tal vez todos hemos pasado en algún momento, en mayor o menor medida, que se puede mitigar, sí, sí se puede mitigar. Que alguien que tiene fatiga por compasión debe dejar de trabajar en un bioterio, no, no necesariamente, por eso hay grados y hay que ver en qué grado está para poder trabajar sobre ello. Probablemente habrá ciertas situaciones que sí te digan, pues reconsidéralo, no lo sé, pero yo creo que en gran medida todos estos programas que actualmente existen van encaminados a aquellos que sí pasan y que se trabaje al respecto para poderlo procesar de una mejor forma. ¿Cuál va a ser el impacto en la ciencia? Pues mucho se podría reducir a errores en la investigación y que vamos a comprometer esto que también hemos venido trabajando mucho o queremos que se trabaje todavía más, se profundice, que se apliquen las tres R's, que se apliquen todos estos nuevos principios bioéticos, que los animales estén mejor en mejores condiciones, que la ciencia sea más confiable, que le dé mayor validez a través de todos los procedimientos que hacemos, de todas las mejoras, de este cumplimiento de estándares internacionales. Y entonces, pues hay que trabajar al respecto. ¿Cómo se mide? Hay diferentes herramientas. Hace un momento mencioné, primero hay que ir con un experto. Yo no, yo en este sentido no soy experta. Sí hay que ir con un experto que pueda hacer un buen diagnóstico de la fatiga por compasión. Generalmente se hacen estos exámenes o encuestas psicométricas. Esta, la de calidad de vida profesional o Professional Quality of Life, es como de las más comunes. De hecho, muchos trabajos que ahora han evaluado si hay presencia de fatiga por compasión en bioterios utilizan este tipo de herramientas o este tipo de evaluaciones para para poder hacer un diagnóstico de la fatiga por compasión. Porque la fatiga por compasión, pues evalúa de manera general, digo, perdón, este tipo de escalas evalúan de una forma muy general estos tres aspectos. Por un lado, la satisfacción por compasión, ¿no? ¿Qué, qué, cuál es el propósito de seguir haciendo lo que hago? Todavía me da gusto, todavía me da placer, hay orgullo. A mí me da orgullo trabajar con animales por investigación, ¿no? Como viene aquí, siento satisfacción al ver que mis cuidados diarios mejoran el bienestar de los animales a mi cargo. Me siento muy bien, me siento alegre, me siento que se cumplan objetivos experimentales, pero sin comprometer tanto el bienestar de los animales. Por otro lado, el desgaste emocional, digo, el desgaste laboral, que está muy enfocado a la sobrecarga de trabajo o a estas exigencias dentro del ambiente laboral, que más bien tiene que ver con la operatividad institucional. No hay recursos, no ha llegado el alimento, no han comprado el alimento que le voy a dar de comer a mis animales. eh, no sirve el sistema de aire, pero ya lo reporté, sin embargo me dicen que no. No hay dinero para reparar la lavadora de cajas. Entonces, pues no hay personal y entonces pues me toca toda la chamba de lavar, de esterilizar, de cambiar animales. No nos repartimos el trabajo para que, o sea, no hay posibilidad de distribuir las actividades porque no hay personal, ¿no? Entonces, ese es el desgaste laboral, este aspecto negativo del ambiente laboral, ¿no? Por ejemplo, siento que el esfuerzo físico de limpiar jaulas y el manejo animal diario me deja sin energía. Ya salgo del bioterio y ya no tengo ganas de hacer absolutamente nada, ¿no? Y el último, pues, es el estrés traumático secundario, que es ya lo que te dice si tienes, de una forma determinante, si tienes fatiga por compasión. Un par de ejemplos.
He tenido pensamientos intrusivos o pesadillas relacionadas con procedimientos dolorosos de laboratorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algún momento platicaba con una compañera y a veces tenemos las imágenes de cómo se ven los animales en la cámara de CO2, ¿no? O sea, y eso nos los llevamos a nuestras casas y 2, 3 días no dormimos y eso pues es importante considerarlo, ¿no? Eso es preocupante. O siento que he perdido la sensibilidad o empatía hacia el dolor animal como un mecanismo de defensa. Yo, pues sí, sentía al inicio, sí, me sentía mal, lo sentía feo, pero ahorita o sea, pongo mi escudo, así que un escudo protector porque no puedo ser tan sensible y pues este mecanismo de defensa hace que yo pueda realizar todas mis actividades sin que me repercuta emocionalmente. Entonces hay desensibilización, ¿no? Y eso es algo que tal vez en el ámbito en general médico también no se le consideraba y ahora afortunadamente pues también ya se abordan muchos temas al respecto. Esta desensibilización que existe al tratar pacientes. Ujú. ¿Qué se hace al respecto? Pues muy probablemente una de las primeras recomendaciones sea hablarlo, ¿no? Esa es una de las recomendaciones, digamos, básicas. De hecho, esta imagen la compartió un amiguito en WhatsApp, en su estado, y me pareció justo muy pertinente para este tema, porque hablar pues nos libera, aclara ideas, nos ubica, nos tranquiliza, nos desahogamos. ¿Sale? Eso funciona mucho. ¿Con quién lo hacemos? Bueno, pues lo puedo hacer. Qué bueno que si tengo compañeros lo puedo hacer. Qué bueno que dentro de mi trabajo, tal vez fuera de mi trabajo, pues, amigos que me pueden escuchar, con los que me puedo desahogar, incluso en mi entorno familiar, si tengo la confianza y la posibilidad y la apertura de hablarlo con mi mamá, mis hermanos, para también desahogarme es algo muy bueno. Creo que el enfoque de todo esto es que no nos quedemos callados, no nos quedemos con todas esas cargas, que las podamos externar de la mejor forma con quien tengamos mayor confianza. Si no tengo con quién desahogarme o con la confianza con quién desahogarme, bueno, pues también el recurrir a estas terapias con profesionales también puede ser una buena opción. Y bueno, Estados Unidos, algunas universidades de Canadá, pues han estado también en los últimos años abordando temas al respecto o una serie de programas que pueden aliviar la fatiga por compasión. Em, se me, se dice que nadie, o sea, todos los que estamos involucrados en esto, en algún momento vamos a pasar por una situación de fatiga por compasión. Entonces, muchos de los enfoques, como mencioné hace un momento, tienen que ver con cuidarme primero y después poder reconocer lo que hago, motivar lo que hago de una forma que me permita también desarrollarme dentro de mis actividades, darle sentido a lo que yo hago. Entonces, hay programas de resiliencia, la resiliencia como esta capacidad de enfrentar un problema, procesarlo y después responder a ese problema y estabilizarme emocionalmente. Eso es lo importante, ¿no? De este proceso de resiliencia que pues, problemas vamos a tener todos los días. La cuestión es cómo los enfrentamos, cómo se procesan y que eso, pues no tengamos esta carga todos los días. No a través pueden ser terapias grupales, hay universidades que hacen terapias grupales, hay universidades que, ya terapias individuales y ad hoc, o sea, enfocadas a cada individuo, pueden ser actividades que no tienen que ver con el trabajo, estas de ejercicio, de hacer yoga, de hacer meditación. Hay quien incluso tiene paredes para reconocer a los animales y hace árboles con fotos de animales que de alguna forma han marcado su vida, ¿no? Con los que han tenido algún tipo de experiencia, con los que han tenido algún tipo de anécdota. Hay universidades que tienen buzones y entonces hacen cartas a los animales.
Entonces con ellos o se pueden despedir o se pueden agradecer, yo agradezco, o me acuerdo que la mejor experiencia o la mejor anécdota fue cuando pasó, ay, seguramente nosotros hemos tenido como ciertas anécdotas con animales que de alguna forma han marcado pues nuestras actividades. Yo creo que todos los los que trabajamos aquí con animales estarán de acuerdo en que los animales nos enseñan, los animales nos motivan, los animales en mucho sentido, en mucha forma le dan sentido a lo que hacemos día a día. Cristina decía al inicio, yo soy niñera de animales y yo también, ahí estamos todos los días. Y bueno, pues lo importante es esto, estoy reconociendo que existe y bueno, ver de qué forma se puede abordar. Entonces, digo, ya creo que me estoy pasando del tiempo, pero algunas recomendaciones son, por ejemplo, en el ámbito de la eutanasia o la aplicación de métodos de eutanasia, preguntar a las personas, por ejemplo, que cuidaban habitualmente a un animal, si les gustaría aplicar la eutanasia o si fuera posible que otro técnico capacitado lo realice. Ahora, también podrían ser actividades que roten, no siempre el mismo técnico tiene que aplicarlo el método de eutanasia o laboratorista. A veces, después de una aplicación de métodos de eutanasia, por ejemplo, se le puede recomendar mejor que pase un tiempo y no volverlo a hacer, y mientras que se le dé prioridad para hacer actividades de llenado de bitácoras, actividades administrativas, que se le mande al manejo de colonias, ¿no? El manejo de colonias suele ser bastante noble, o sea, toda esta parte de reproducción es muy bonita, es manejo reproductivo, ver a las crías, ver cómo crecen. Digo, es menos el estrés para muchos estar en estos ambientes de reproducción, porque son más nobles, porque difícilmente de ahí vas a sacar animales para eutanasia o no tan frecuentemente, a diferencia de salas que pueden estar en experimentación, en donde pues, los protocolos son diversos, en donde pues, va a ser con mayor frecuencia la aplicación de métodos de muerte, ¿no? Dependiendo de la duración de esos procedimientos. La inclusión de este tipo de temas dentro de programas de capacitación para estudiantes y trabajadores de bioterio también puede ser particularmente útil. Hasta el momento yo no he visto un programa de capacitación de los pocos que existen aquí en donde incluyen fatiga por compasión. Probablemente alguna institución sí ya ha intentado abordar, pero no lo he visto hasta el momento aquí en México. Sin embargo, bueno, pues ya afortunadamente esta posibilidad de tomar cursos virtuales pues nos da mayor apertura a poder tomar también este tipo de temas que son de fatiga por compasión. Algo que también han hecho es esta designación dentro de las instalaciones de espacios seguros para el personal, donde se pueda meditar y reflexionar sobre las diferentes actividades de trabajo. O sea, hay instituciones que tienen espacios totalmente aislados donde puede considerarse espacio seguro. De hecho, tal vez me voy a regresar un poco. Este es de la Universidad Johns Hopkins y tienen como este carrito de, digamos, soporte emocional en donde te ponen tarjetitas y colores y eso y tú te puedes desahogar de cualquier forma. Puedes hacer una carta, puedes hacer un dibujo, puedes hacer cualquier cosa que te desestrese. Entonces, algunas instituciones han hecho eso. Capacitar a todo el personal, compartir esta responsabilidad entre los técnicos veterinarios e investigadores, con la finalidad de reducir la carga emocional, parte de la cultura del cuidado, parte de integrar también a toda la institución en cuanto a la importancia del cuidado de salud mental de todos los que trabajamos dentro de los bioterios. Algunos, consideración de programas con apoyo de especialistas, por ejemplo, psicólogos, tanatólogos, ¿no? Que volvemos a lo mismo, estaría bastante bien que las instituciones pudieran implementar estas evaluaciones de salud mental al menos cada año, cada 2 años, y a partir de ahí atendernos. Que los comités de ética sean más activos en ofrecer un mejor enfoque hacia el cuidado de los animales y su bienestar y resaltar la importancia del personal para que esto pueda llevarse a cabo de forma correcta. Estas son algunas de las recomendaciones que se dan en cuanto a los programas de mitigación o prevención de la fatiga por compasión.
Nada más aquí mencionar, por ejemplo, la Universidad de Washington, que es como de las pioneras en establecer programas de enriquecimiento, em, perdón, de fatiga por compasión, estableció este programa, que también se considera de los pioneros, que fue Dare to Care, que es como una traducción sería Atrévete a cuidar, ¿no? Atrévete a cuidar, y entonces ellos una vez al año hacen una forma de ritual en donde reconocen a los animales en investigación a través de fotos, adornos o cualquier otro elemento en donde se dé esta importancia de los animales y pues los objetivos científicos. Entonces, en este sentido, se han abordado algunos de estos aspectos y bueno, ya me pasé un poquito del tiempo, pero tal vez para finalizar, si no tienen alguna pregunta, tal vez para finalizar, me gustaría terminar como con este ejercicio que ojalá la gran mayoría de ustedes lo pueda contestar, leyendo ese QR y hacer una nube de palabras en donde contestemos este, esto. Gracias a los animales con los que he trabajado en el bioterio, yo he aprendido a, pues no sé si tienen ahí el link, bueno, el código QR, o entren, o entren a Google App y pueden ingresar con este código. ¿No? Y empezaron a contestar. Ok, gracias a los animales con los que bueno, con los que trabajamos en el bioterio, con los que he trabajado en el bioterio, yo he aprendido a respeto y paciencia, a ser más cuidadoso, a valorar la vida, creo que es algo súper importante, el respeto, paz, sí, los animales nos dan un montón de paz, es la verdad, lo valiosa que es la vida, ¿no? Mucho respeto, valorar la vida, ser más humano. Por ahí había algo de los ratoncitos, creo. Digo, no, a ser humilde, mucho respeto, paciencia, respeto, no sé si alguien más. Que ellos tienen emociones, tienen sentimientos, ¿no? ¿Qué más? Empatía, sensibilidad, amar a los ratoncitos, ¿ok? Entonces creo que lo que más han colocado tiene que ver con el respeto. Sí, ellos merecen mucho respeto, la empatía, ¿no? Algo que creo que se me ha quedado mucho en mis clases cuando estaba en plena formación era que luego nos dicen hay que ponernos en el zapato de otro, ¿no? Y entonces, pues, si algo le está haciendo pasar mal, seguramente yo lo puedo entender si me pongo en sus zapatos. Y a mí me decían, ponte en sus patitas, que te trataran así, que te cuidaran así, que estuvieras en esos espacios toda tu vida, ¿no? Que te cuidaran de tal forma. Entonces, justo el respeto, la empatía, la compasión, a querer las formas de vida, a ser consciente, ¿ok? Entonces, vean qué bonita nube quedó. Está como para tomarle una captura de pantalla y quedarnos con eso, ¿no? Entonces, yo con esto finalizaría y bueno, pues no sé si tienen alguna pregunta.
Por ética, eso también, la bioética. Creo que en el chat algunos participaron, ¿no? Amor a la vida, tener con respeto y empatía. Muchísimas gracias.